Jeje, hay un ejercicio creativo muy interesante a la hora de hacer una obra o un proyecto que es simplemente reducir recursos. Hoy en día vivimos en una ola de sobreexplotación de las posibilidades visuales y narrativas que puede ofrecer un videojuego. En cada nueva generación de este medio vemos algo que parece el techo que no se puede superar en los AAA. Pero igualmente estos se vuelven a superar ya sea por las nuevas tecnologías aplicables al software o al hardware. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos esos recursos o fondos para hacer un videojuego? Pues obviamente los desarrolladores se amoldan al presupuesto y es ahí donde nace ese ejercicio que como resultado ofrece algo que no solo es creativo, sino también original. Y donde más he visto esto es en el género de terror. Five Nights at Freddy's cuando se estrenó era un juego con unas mecánicas bastante pobres en comparación a lo que había en la industria en 2014, o incluso años antes con títulos como Silent Hill o Resident Evil. Pero la verdad es que Scott Cawthon hizo un gran trabajo. Es un hecho que las mecánicas resultaron ser peculiares a pesar de verse algo pobres. Tanto fue así que en su momento salieron clones de esta obra, convirtiéndose en todo un referente hasta nuestros días, que claramente es una franquicia que sigue creciendo, y ya mismo se estrena la película, así que veremos a ver. Pero bueno, esta introducción es para que comprendan que a veces menos es más. Y sobre todo, en el terror. Los que veis mis vídeos sabéis que he hablado mucho de los juegos conocidos como soft horror, como Garten of Banban, que personalmente ya lo considero un cachondeo, vaya. Help me. Pero también es cierto que a pesar de que, como bien sabemos, este tipo de juegos está enfocado a un público específico, yo creo que en algún momento dirás, oye, realmente quiero saber qué es un juego de terror en mayúsculas. Y aquí estoy yo para hablarte del que considero que es uno de mis videojuegos de terror favoritos en mayúsculas. Acid Wizard Studio hizo un experimento muy interesante con un proyecto de videojuego de terror, porque teniendo en cuenta los anteriores referentes como, por ejemplo, Silent Hill, una de las cosas más notables de esta saga era el uso de la cámara, pues en el primero incluso hacían movimientos vertiginosos que aludían a que algo te estaba observando en primera persona. Pero en el caso de Darkwood, no he puesto al principio imágenes del Red Dead Redemption porque sí. Hay que tener en cuenta que los primeros GTA de Rockstar se veían así, en lo que se conoce como perspectiva cenital, y así es como se ve Darkwood. Y sí, puede resultar peculiar para un juego de terror, pero esta mecánica la aprovechan para crear una atmósfera y un tono que aplicado correctamente puede ser un buen juego de terror. Y vaya que si lo han aplicado bien, Julio. Es tentador hacer un juego de terror en primera persona porque es el recurso más fácil a la hora de alimentar la inmersión del jugador, pero Darkwood ha sido mucho más creativo en ese aspecto, o mejor dicho, más artístico. El jugador tiene un rango de visión limitado con un pequeño círculo y una visión cónica frontal. Eso es todo lo que puedes visualizar con claridad, lo demás se queda en una penumbra. Aunque bueno, no puedes verlo, pero sí escucharlo. Darkwood es un juego que recomiendo jugar con audífonos, porque no solo es crucial para prestar atención a lo que te acecha en la oscuridad, sino porque créeme que es una forma de alimentar esa inmersión. Todo eso gracias a que Darkwood tiene un control total del tono y nunca se sale de ahí. Toda esta atmósfera deprimente se aprovecha en todo momento con el uso de la iluminación, el color y por supuesto el ritmo. Pero a ver, ¿de qué va Darkwood? Yo personalmente voy a ahorrarme los spoilers y voy a mencionar la premisa. En el prólogo nos da a entender que la cosita está muy mar y controlamos a lo que suponemos que es un doctor en su casa.
Al salir, lo primero que vemos es lo que suponemos que es su perro herido y rodeado de moscas. Obviamente está sufriendo y en tus manos está decidir si usar el hacha y acabar con su sufrimiento. ¡Ojo! Y acabamos de empezar. ¡Erga! ¡Qué horror! No pienso jugar a algo tan horrible. Sospecho que usted es un jugador de Garten of Banban. Además, si ya con esto estás horrorizado, ¡oh! Prepárate, Julio. Porque cuando nos adentramos con el doctor en el bosque nos damos cuenta no solo de cómo los árboles realmente limitan nuestros movimientos, es como si estuvieran apoderándose de todo, sino que finalmente encontramos a una persona herida. Y claro, uno piensa, no se preocupe, soy médico. ¡Tremendas hostias! Una vez ocurrido esto, empezamos a jugar con este misterioso hombre con sombrero, que es el verdadero protagonista del juego, y es aquí cuando empieza Darkwood y descubres cómo se juega. Pues cuando intentas salir de la casa del doctor, empiezan a ocurrir desde sucesos paranormales hasta criaturas de pesadilla y finalmente F. O no, porque somos salvados por un misterioso comerciante que solo habla escribiendo en su guante. Total, que despertamos en una especie de refugio en el que debemos encender el horno para poder refugiarnos en esa casa abandonada. Pero desde luego eso no significa que vayas a estar seguro. Darkwood es un survival horror, y para ello más te vale preocuparte de, por ejemplo, conseguir tablones y clavos para tapiar las ventanas y puertas cuando caiga la noche, porque si no vuelves al refugio antes de que anochezca. Y seguramente las primeras noches sean tranquilas, entre comillas. Al menos si has llenado el generador de gasolina para tener luz, porque no es recomendable estar a oscuras toda la noche, yo te lo aviso. Más adelante te darás cuenta de que los seres que merodean por la noche intentarán entrar y conseguirán tarde o temprano romper las ventanas y las puertas, así que es hora de hacer armas. Por suerte tenemos un banco de trabajo y empezarás con una tabla con clavos como Moe, pero a veces no será suficiente, así que toca hacer trueques para conseguir más cosas y mejorar el banco de trabajo para hacer más cosas, etcétera, etcétera. Hasta que aparece el furro y recordamos que aquí hay una historia. La historia de Darkwood, sin hacer muchos spoilers, se centra en que queremos recuperar una llave que nos robó el doctor y el lobo accede a ayudarnos a cambio de algunos recados. Es en este momento en el que descubriremos lugares, personajes y enemigos nuevos de este oscuro mundo. Pero oscuro de verdad, ¿eh? Y bueno, dicho esto paso a la conclusión. A ver, cosas malas. Nada es perfecto, obviamente. Por ejemplo, la segunda parte del juego, que es cuando entramos en el segundo mapa, se siente algo extensa y aunque Darkwood destaca porque los eventos durante la noche pueden variar, esta parte puede resultarte algo cansina, porque obviando la dificultad, Darkwood tiene una metodología de supervivencia que cuando llevas mucho rato puede resultar bastante repetitiva. Porque amanece, haces algún trueque con el comerciante, si no lo matas, vas a realizar el encargo del furro y en el trayecto consigue todos los recursos posibles sin morir, porque si te mueres perderás parte del inventario o todo, dependiendo de la dificultad que hayas puesto. Y luego para la casa, antes de que anochezca, con el tiempo suficiente para atrincherarte y sobrevivir hasta el amanecer. Una vez hecho esto, repetimos la jugada. Pero personalmente todo esto vale la pena por la historia. La historia de Darkwood es una buena historia de terror, la cual no tiene un solo final porque dependiendo de tus decisiones puede pasar depende qué cosa, y créeme que algunas decisiones son más fuertes que el vinagre. Aunque bueno, a ver, Darkwood es sangriento y grotesco, pero no llega al punto de crudeza de Fear and Hunger, por ejemplo, del cual por cierto hice vídeo. Aunque eso sí, Darkwood va a conseguir que le tengas bastante miedo a los sonidos en la oscuridad. Sobre todo esta noche, cuando vayas a dormir. Por lo tanto, la pregunta es, jugador de soft horror, ¿estás dispuesto a subir de nivel en el terror? Haz un vídeo de Spooky's Jumpscaremation. Y ahora, senadores cósmicos.
Continuemos con el torneo. A continuación, el último duelo de la primera eliminatoria. Por favor, Pantufla Violenta y Deirdre, prepárense para el duelo. En sus puestos, preparados, desenfunden. Primer punto para Deirdre. Segunda ronda. En sus puestos, preparados, desenfunden. Segundo punto para Pantufla Violenta. Última ronda. En sus puestos, preparados, desenfunden. Y bueno, ya está. Twitch, Twitter, Instagram, TikTok. Y si quieres apoyar este canal, hazte miembro cósmico o con los Super Thanks. Muchas gracias y hasta luego. Sí, sí, sí.